delante de ti, como una ofrenda que traiga honor, gloria y tributo a tu nombre glorioso, tu nombre precioso entre nosotros. Prospéranos y bendícenos en este día, dándonos en Cristo Jesús respuesta a cada una de nuestras necesidades. Tú sabes, conoces perfectamente nuestro estado espiritual. Tú sabes de las cosas que tenemos necesidades. Te rogamos que tú las suplas de manera rica y abundante, para que así podamos hoy, Señor, con labios ungidos por tu Espíritu, darte gloria en todo cuanto hagamos, en todo lo que vamos a hacer. Te glorificamos y te exaltamos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, los que tienen clase en otros departamentos. Nosotros hemos estado enseñando eclesiología en nuestra escuela dominical y ahora vamos a continuar en esta hora con esas maravillosas lecciones que nos da esa doctrina que denominamos eclesiología. En ella se nos enseñan aquellas lecciones específicas que nos da la Biblia acerca de la iglesia. Y en esta ocasión queremos comenzar a hablar acerca de los medios de gracia que Dios les ha provisto a las iglesias para que mediante esos medios la iglesia o el pueblo que compone la iglesia sea edificado, equipado, preparado para toda buena obra. Preguntemos entonces, ¿cuáles son los diferentes medios de gracia que Dios le ha provisto a la iglesia para que la iglesia pueda ser equipada, para que la iglesia pueda ser preparada, para que pueda no solamente conocer la voluntad de Dios, sino también hacer la voluntad de Dios? ¿Qué nos perdemos cuando ignoramos esos medios de gracia o cuando no practicamos esos medios de gracia, cuando no nos exponemos a esos medios de gracia? ¿Qué cosas perdemos? Pero también podemos preguntar, ¿cuántos medios de gracia Dios nos ha dispensado para que a través de ello podamos recibir sus dádivas, sus dones, sus bendiciones de manera personalizada, como individuos que somos, pero también de manera colectiva, como iglesia local, como cuerpo de Cristo, como una pequeña manada, como nos define la Biblia? ¿Cuántos medios de gracia tenemos? ¿De cuántos medios de gracia disponemos para nuestro provecho, uso y bien espiritual? Debemos, primero que nada, de afirmar y enfatizar que todo bien espiritual que hemos recibido, que recibimos y recibiremos en esta vida, Dios lo proporciona a través de esos medios de gracia. Todo bien espiritual que habremos de experimentar en esta vida, que habremos de disfrutar en esta vida, Dios nos lo proporciona a través de esos medios llamados medios de gracia. Y todo eso lo recibimos de pura gracia, porque no somos merecedores de ninguno de ellos, ni de las cosas que Dios nos provee a través de esos medios de gracia.
Toda la vida cristiana se vive por gracia, toda. No hay un solo departamento de la vida cristiana, no hay un solo aspecto de la vida cristiana que no sea vivido de pura gracia, como un favor inmerecido de parte de Dios. Todo lo que tenemos, todo lo que recibimos, todo lo que disfrutamos, llega hasta nosotros de pura gracia, por la gracia de Dios. Ahora, obviamente, hay medios especiales que Dios usa para dispensarnos todas esas mercedes o misericordias o bondades o cariños que Dios nos dispensa para satisfacer, primero que nada, nuestras necesidades espirituales, lo mismo que también nuestras necesidades temporales. Otra perspectiva de estos medios de gracia también la encontramos en la Iglesia Católica Romana. Pero antes de llegar ahí, ¿cómo podemos definir los medios de gracia? Un autor dice: los medios de gracia son las actividades dentro de la comunión de la iglesia que Dios usa para dar más gracia a los creyentes. ¿Qué son los medios de gracias? Bueno, los medios de gracia son aquellas actividades designadas por Dios en la iglesia para a través de ella proveer de gracia y de más gracia a quienes participan, se involucran y ministran en esas actividades de gracia. Ahora, otra preguntita importante que debemos de hacer: ¿y qué es una gracia? ¿A qué designamos con el nombre de gracia? ¿O qué es lo que Dios designa en la Biblia con el nombre de gracia? ¿Qué es una gracia? Podemos designar como gracia todos los dones que Dios nos dispensa, todos los bienes espirituales que Dios nos dispensa, lo podemos designar con el nombre de gracia. Por ejemplo, el don de la salvación, eso es una gracia. Esa es la gracia que contiene todas las demás gracias. Es como el paquete donde están contenidas todas las demás gracias. El amor de Dios, esa es una gracia. Y ese amor de Dios está contenido en ese paquete llamado salvación. La paz de Dios es otra gracia. La bondad, la compasión, la misericordia, la verdad, el conocimiento de Dios, la vida eterna, todo eso es denominado en la Biblia gracia. Cristo Jesús, su persona, su obra, su ministerio, sus mediación como mediador entre Dios y los hombres en favor de nosotros, todo eso es gracia, porque son bienes espirituales que Dios nos regala de manera libre y de manera gratuita. Libre y gratuitamente la regala. Por eso es una gracia. Por eso es una gracia, o son gracias. Los principales medios de gracia
quiero ahora enfatizar los medios de gracia, aquellas cosas que Dios usa para dispensarnos sus gracias. Los principales medios de gracias son, número uno, la enseñanza de la palabra de Dios. 2, el bautismo. 3, la cena del Señor. 4, la oración intercesora, tanto corporativa como individual. Y la oración unos por otros. 5, la adoración a Dios, tanto en lo individual como corporativamente, como iglesia reunida para celebrar el culto. 6, la disciplina eclesiástica, la disciplina formativa, la disciplina punitiva, la disciplina correctiva. Todos ellos son medios de gracia. También tenemos las ofrendas, son medios de gracia. Los dones del Espíritu son dones, son bienes de gracia. La comunión o el compañerismo, los unos con los otros, también son medios de gracia. La evangelización de los perdidos, este también es otro medio de gracia. Los ministerios personales o individuales, donde se ejercen los dones del Espíritu, también esos son medios de gracia. Por lo menos ahí señalamos 10, que a nuestro juicio son los más destacados en la dispensación de la gracia para cada uno de nosotros. Esos son los medios que Dios ha diseñado y que ha puesto en la iglesia para que a través de ello podamos recibir los torrentes, los caudales de la gracia de Dios en nuestras vidas. Entonces, esos son los medios que Dios usa para dar gracia. A través del uso de esos medios, recibimos la gracia de Dios. Y amados hermanos, cada uno de esos medios, los 10 que hemos señalado, son vitales para que podamos a través de ello recibir la gracia de Dios. Si usted deja de usar uno de esos medios, tarde o temprano usted va a tener problema. Si Dios diseñó el bautismo como un medio a través del cual Él dispensa su gracia, y usted no hace uso de ese medio, la gracia que Dios diseñó para dispensarla a través de ese medio, usted no la va a recibir. Si Él diseñó la oración congregacional e individual como un medio para dispensar su gracia, para traerla y colocarla en nuestros corazones, si dejamos de usar esos medios, vamos a tener problemas. Si Dios diseñó el culto de adoración como un medio para dispensar la gracia suya a su pueblo, y usted se ausenta de los cultos donde Él derrama esa gracia, usted va a tener problemas. Dios diseñó su cuerpo de tal manera que haciendo uso de la mesa, del plato, de la cuchara, usted coma. Ahora, si usted deja de usar su mesa, de usar su plato, de usar su cuchara, y cierra su boca para no comer,
¿A dónde usted va a parar? Se va a parar en el cementerio. Porque Dios diseñó ese modo llamado, ¿cómo le llaman a ese proceso de, ¿cómo que le llaman? Nutrición. Dios diseñó que de esa manera era como usted iba a nutrir su cuerpo con aquellas vitaminas y todo lo que provee la comida para el sustento de su vida aquí en la tierra. Ahora, si usted se niega a sí mismo a hacer uso de ese medio de la gracia común para el sustento de su cuerpo, usted va a tener problemas. Y amados hermanos, lo que sucede en la vida física, en ese plano, es exactamente lo que sucede en la vida espiritual. Dios ha diseñado nuestra vida para ser sustentada a través de medios, tanto en la vida física como en la vida espiritual. En su gracia común, Dios ha dispuesto una gran mesa para que podamos, a través de esa mesa, servirnos las cosas que necesitamos para la vida física. En esa gran mesa está el aire que respiramos, con todo lo que necesitamos. A través del aire que respiramos, Dios suple el oxígeno y suple todos los demás componentes que nuestro cuerpo necesita y que han sido colocados ahí en el aire. Y no hay otra forma en que usted pueda encontrarlo sino ahí, porque ahí fue que Dios lo puso. Yo voy a respirar piedra, porque yo voy a encontrar en la piedra lo que me provee el aire. No, usted no podrá estar vivo respirando piedra. Para estar vivo tiene que respirar aire, porque ahí está el componente físico que su cuerpo necesita para el sustento de su vida física. Y amados hermanos, lo mismo sucede en la vida espiritual. Los medios de gracia que Dios ha provisto garantizan nuestra supervivencia espiritual en esta tierra. Todos y cada uno de ellos. Créanme, me preocupa grandemente cuando veo gente que no vienen a los tiempos de Santa Cena. Amados hermanos, Dios diseñó la Santa Cena no como un adorno para la iglesia. Qué bonito se ven comiendo la Santa Cena. No fue como un adorno que Dios la diseñó. Hay cosas en la casa que son adornos. Usted puede vivir sin flores. Aquí, en esta iglesia podemos vivir sin eso. Usted puede estar seguro que nadie se va a morir aquí si deja de ver esas flores. Nadie se morirá aquí si usted deja de colocar esas flores ahí. Ahora, si sacamos la palabra de Dios, ¿qué habrá aquí? Muerte, porque ella es el pan de vida. Habrá muerte. Hay cosas que son esenciales, porque a través de ella es que garantizamos nuestra supervivencia y no hay sustituto para eso. Entonces los medios de gracia, amados hermanos, no están de lujo en la iglesia, no están para adornar la iglesia, son cosas esenciales, porque a través de ellos Dios nos provee aquellas cosas que necesitamos para nuestra supervivencia espiritual en este mundo difícil, altamente tóxico y contaminado, para una vida espiritual de fe, para una vida espiritual lozana, para una vida de fe y de esperanza. Estamos en un mundo altamente contaminado, altamente tóxico, altamente venenoso para la supervivencia espiritual en esta tierra. Y si usted
no se coloca la máscara que le provee o que nos proveen los medios de gracia para filtrar los aires tóxicos y contaminados que respiramos en este mundo, podemos terminar mal. Podemos terminar mal realmente. De ahí, hermanos, la gran importancia que tiene esta doctrina de los medios de gracia. Porque no somos conscientes, muchas veces por ignorancia o por vagancia, de las cosas que realmente necesitamos y de los medios que Dios ha diseñado para que suplamos esas cosas que necesitamos. Y en ese sentido, yo quiero, hermano, que Dios nos dé la gracia de entender estas verdades, porque son las cosas esenciales de la vida cristiana. Sobrevivir 40 años viviendo por fe en esta tierra, antife, amados hermanos, es un milagro. Es un milagro. Que una gente persevere hasta el final de su día en esta tierra, desde que se convierte. Suponga usted que se convirtió como el caso mío, a los 28. Y que dure hasta los 75, los 80 años, perseverando por fe. Eso es un milagro. Ahora, mis amados hermanos, mi supervivencia espiritual en esos años que hasta aquí he vivido por fe, ¿cuántos son? Tengo 63, 62 que tengo, ¿verdad? A mí se me va la onda ya. Perdí la cuenta. De los 62 menos 28, ¿cuántos son? 34 años. Sobrevivir 34 años a todos los ataques, a todas las batallas, a todos los conflictos, a todas las tentaciones a que he sido expuesto y de las que he sido víctima. Sobrevivir a todo eso, amados hermanos, no ha sido la obra mía. No es que yo he sido un tipo muy inteligente, muy gallardo, muy bravo, muy diestro. No, hermano. ¿Sabe a qué yo le atribuyo esencialmente todo mi vivir en la vida cristiana? Mi perseverancia. Al uso serio y diligente de los medios públicos y privados de gracia. A eso se debe, no a otra cosa. No a otra cosa. Alguien dirá, bueno, es que usted vive del sueldo que le paga la iglesia. Eso es falso. Durante 12 años de trabajo pastoral no cobré un centavo en la iglesia. Lo hacía por gracia. Y antes de ser pastor, nunca falté a un culto de oración. Nunca estuve ausente en un bautismo. Nunca estuve ausente en una santa cena. Porque yo entendí la importancia que tenían los medios de gracia para mi alma. El valor que eso tenía. Yo entendí perfectamente que apartado de esos medios de gracia, para mí la supervivencia espiritual era imposible, porque en mí no hay fuerza ni capacidad para hacerle frente a los enemigos que tenemos, a los enemigos del alma, a nuestros enemigos del alma. No hay fuerza, no hay capacidad. Para enfrentar al diablo con las almas de la carne, ¿quién tiene capacidad? ¿Quién tiene fuerza? ¿Quién se puede fajar con él y decir lo vencí? Eso es imposible. Ahora,
¿Y qué del mundo? ¿Quién puede fajarse con este mundo ateo anti Dios, poblado por 4.000 millones de almas impenitentes que evacuan pecado de noche y de día, que tienen la tierra contaminada de pies a cabeza, en un mundo donde todo lo que supura es pecado, rebelión contra Dios, animadversión contra Dios, odio a Dios, desprecio a Dios? ¿Quién puede sobrevivir en este mundo? A su fe, en su amor a Dios, en su devoción a Dios, en su fidelidad a Dios. En un mundo como este, contaminado como está, opuesto a Dios radicalmente. Donde quiera que usted pisa, ¿de qué está rodeado? De hombres y mujeres de amor a Dios, que aman a Dios sobre todas las cosas. En su trabajo, ¿qué usted encuentra? Mucha fe, mucha piedad, mucha gente hablando del amor de Dios, hablando de Cristo, predicando a Cristo. Eso es lo que usted encuentra donde usted va. Y aún en su casa, ¿qué usted encuentra? Un ambiente espiritual celestial, un criadero de fe y de piedad. Eso es lo que usted encuentra en su casa. Sobre todo los que viven en casa rodeados de impíos. ¿Qué es lo que encuentran? En la calle, en el aula de estudio, el profesor, ¿quién es? Un discípulo de Cristo. El jefe, el patrón, ¿quién es? ¿Un discípulo de Jesucristo o un hijo del diablo? Amados hermanos, es un mundo difícil donde vivimos. Sobrevivir un día en un mundo como este, hermano, es un fruto de la gracia de Dios. Puro y simple, es un fruto de la gracia de Dios. Cuando usted prende la televisión, ¿qué es lo que sale de allí? Cuando usted camina por las calles, ¿qué es lo que sale de allí? Amados hermanos, estamos en un mundo que irradia radiación atómica para matar la fe. Eso es el mundo donde estamos viviendo. De ahí la importancia de los medios de gracia. Porque son los instrumentos que Dios ha de usar como vacuna para preservar nuestras vidas de los gigantescos virus que plagan la tierra, que los respiramos de noche y de día, por todas partes, donde quiera que estamos y donde quiera que vamos, aún en la iglesia, hermanos, porque aún no somos ángeles desencarnados. Usted tiene un pastor que aún no es un ángel, que a través de su conducta, de sus actitudes, de su forma, de su manera, de su idiosincrasia, de su personalidad, de su carácter, de su temperamento, ¿qué es lo que supura? En su mayoría, pecado, actitudes impías, porque aún no estoy en el cielo glorificado. Aún libro la batalla contra mis enemigos que llevo dentro. No los que están fuera, los que están dentro de mí. Enemigos que muchas veces me acogen y me ahorcan. Enemigos que muchas veces en el ring de la vida me tumban y me dan knockout. Y me paro de ahí porque me paran. Porque no es que tengo tan poca fuerza de que para yo levantarme de ahí, sino que el Señor viene y me para y me echa un cubo de agua y usted se sacude. Y otra vez como que le vuelve la vida y usted sigue ahí con los guantes puestos, aguantando guantazo. Aguantando guantazo todos los días. Ahora,
¿qué nos devuelve a la vida? Amados hermanos, los medios de gracia que Dios ha provisto. Ahí Dios trae el cubo de agua y te lo echa cuando tú estás en el piso noqueado. Ahí Dios te revive otra vez. Te devuelve la conciencia. Dice, ¿qué hice? ¿Qué he hecho? ¿Por qué? ¿Por cuánto? ¿Qué pasó? Dios usa esos medios de gracia, amados hermanos, para revivir lo que diariamente se haya muriendo en nosotros. Ahí se nos aviva la fe, que muchas veces estará prendida o se apagó, porque yo lo que veo es ceniza nada más. Tiene que soplar a ver si aparece por algún lado. Un carbón prendido por lo menos. Porque el carbón se ve apagado, bueno, usted lo rompe y encuentra que en el seno del carbón todavía queda una chispa prendida. Y usted otra vez coge los medios de gracia y empieza a soplar ahí. Y poco a poco usted ve como el fuego empieza otra vez a avivarse. Amados hermanos, esos medios de gracia son ¿cómo se llama eso? La tapa que usted usa para soplar el fuego. El fuego de su fe, el fuego de su piedad, el fuego de su amor a Dios, el fuego de su devoción, el fuego de las diferentes gracias que Dios nos ha dispensado. Por eso, hermano, es tan útil, tan necesario conocer esos medios de gracia, creer en esos medios de gracia y exponernos continuamente a esos medios de gracia. Porque a través de ellos Dios ha diseñado la respuesta para nuestras necesidades. Y a través de ello Dios nos sirve esas respuestas. A través de ello. Lo que nuestro cuerpo necesita, ¿usted lo encuentra dónde? En la habichuela, en la carne, en el arroz, en el mangú, en el sancocho, en la sopa. ¿Dónde más? En el guineo, en la lechuga, en el tomate, en el repollo, en la zanahoria, en los huevos. Hay una dieta, una variedad enorme de medios diseñados por Dios para que nuestros cuerpos encuentren respuesta a sus necesidades. Cuando lo comemos, el cuerpo obtiene respuesta para aquellas cosas que necesita. Los medios de gracia, amados hermanos, son, como decimos, los medios por los que Dios nos sirve la comida que necesitamos. De ahí la importancia de que nosotros no descuidemos esos medios de gracia. El catolicismo romano presenta siete sacramentos que son los siguientes: el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la extrema unción, que es el aceite que se le derrama a los moribundos con la idea de renovarle la presencia o la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Ellos entienden que una persona, no importa que haya vivido impía durante toda su vida,
El cura tiene la potestad y a través de ese aceite impartirle el don del Espíritu Santo. Y esa persona allí moribunda, tan pronto recibe ese aceite, recibe el Espíritu Santo. Y a partir de ahí ya sus pecados han sido perdonados y su vida está lista para ir al cielo. Le llaman a eso el sacramento de la extrema unción. También tienen las órdenes santas, como son el sacerdocio y el diaconado, y el matrimonio. Esas son lo que ellos llaman los sacramentos, los 7 sacramentos. Dice un autor lo siguiente: hay una diferencia en significado fundamental entre los medios de gracia propuestos por la Iglesia evangélica y los llamados sacramentos propuestos por la Iglesia católica. Los católicos romanos ven esto como medios de salvación. Y aquí está el punto de separación entre el catolicismo romano y la Iglesia evangélica. Ellos ven los sacramentos como medios de salvación que hacen a las personas más aptas para recibir justificación de parte de Dios. Ellos entienden que la persona, cuando hace uso de esos medios de gracia, está preparada para ser justificada delante de Dios. Esa es la perspectiva católica. Para eso son los sacramentos, para preparar a las personas para recibir la gracia de Dios en sus vidas. O sea, para recibir la salvación en sus vidas, para experimentar la justificación o declaración de inocencia en la corte divina. Cuando la persona se mantiene usando esos medios de gracia, esos sacramentos, estará preparada para ser justificada delante de Dios. Pregunta, ¿eso es verdad? ¿Es eso verdad? Son los medios de gracia, los medios que Dios usa para preparar a la persona antes de darle la justificación por la fe. ¿Qué usted cree? La respuesta es no. No. Los medios de gracia no son dados para preparar a la persona para recibir la justificación. Los medios de gracia son más bien los medios que Dios ha diseñado para que las personas que han sido justificadas puedan perseverar en la fe, puedan vivir y disfrutar el paquete de la salvación. ¿Ven la diferencia? El católico dice, los sacramentos te preparan para tú recibir la salvación. El evangélico dice, no. Los medios de gracia no son otra cosa que los medios que Dios usa para bendecir a quien ya ha sido justificado. Eso es completamente diferente. Por eso, no hay seguridad de salvación en el catolicismo romano. No hay seguridad de salvación para ningún católico. Por esa razón es que tienen que hacer, al final, cuando se mueren, cuando van para el cementerio, lo que se llama una misa de cuerpo presente. Y esa misa de cuerpo presente, su fin último, ¿cuál es? Completar la obra
que está supuesta a realizar los sacramentos. Esa misa tiene como fin completar lo que falta de la obra de los sacramentos a fin de lograr la salvación de esa persona. Eso es verdad. ¿Es eso bíblico? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y amados hermanos, esa doctrina que niega la seguridad de salvación, no solamente en el mundo católico, también en el mundo evangélico, es un descrédito a los medios privados y públicos de gracia. ¿Por qué? Porque cuando afirman que la salvación se pierde, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que están diciendo con eso? Que la persona ha dejado de usar los medios de gracia y como resultado de eso, la salvación se le pierde. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene esa posición? Que tiene ese pensamiento, esa filosofía o esa doctrina. ¿Cuál es el problema que tiene? Que depende de qué? De salvación por qué? Por obras. Es salvación por obra. Que es esencialmente lo que enseñan los sacramentos católicos. Salvación por obra. Tú serás salvo conforme tú uses esos sacramentos. Si tú dejas de usar los sacramentos, tú nunca estarás preparado para recibir la justificación por la fe. Y eso ciertamente, amados hermanos, es gravísimo, gravísimo desde el punto de vista doctrinal y teológico. Porque trae al creyente a una salvación por obra. Y dentro de ese marco se engloban todos los arminianos, que por lo general se inscriben dentro del postulado católico romano que afirma que la salvación se pierde. Y naturalmente se pierde porque ¿quién puede guardar de manera meticulosa cada sacramento? ¿Quién lo puede guardar? ¿Quién puede guardar de manera exacta y precisa cada sacramento de eso? Para por ello estar en la condición necesaria, requerida por Dios para ser justificado. ¿Quién puede guardarlo? Nadie. Por eso nadie está seguro. De manera que en ese contexto, los católicos romanos están radicalmente equivocados en una de las doctrinas más vitales y esenciales de la Biblia, la soteriología y la eclesiología. Dice también el autor, los católicos romanos enseñan que los medios de gracia imparten gracia, sea que, los medios de gracia no, o sea, los sacramentos, imparten gracia, sea que haya o no fe subjetiva de parte del ministro o del que los recibe. En tanto que los protestantes sostienen que Dios imparte gracia solo en donde hay fe de parte de las personas que administran o reciben esos medios. Sin fe es imposible recibir la gracia de Dios. Es imposible. En tanto que la Iglesia Católica Romana restringe firmemente al clero la administración de los sacramentos, nuestra lista de medios de gracia incluye muchas actividades que las realizan otros creyentes.
Concluye la cita. Y en ese contexto, mis amados hermanos, quiero destacar aquí el contraste que hay entre la posición católica romana y la posición evangélica reformada, sobre todo. Los medios de gracia son usados como medios de gracia para enriquecer la vida cristiana. Son medios que Dios usa para confirmar nuestra fe y nuestra piedad, para alimentar nuestra piedad personal. Pero de ninguna manera lo podemos entender como los medios que Dios usa para, a través de la obediencia del hombre, impartirle al hombre la justificación por la fe. Nadie será salvo por el hecho de sumergirse en las aguas del bautismo, porque no creemos en el bautismo regeneracional. Por ejemplo, el catolicismo romano cree que cuando un niño se bautiza, esa agua representa al Espíritu Santo. Y allí se opera un milagro por el cual los padres le entregaron al niño moro, o sea, impío, al cura, y cuando el cura le derrama el agua, y esa agua corre por el cuerpo del niño, allí en ese acto acontece una resurrección espiritual, un nuevo nacimiento, una regeneración en la naturaleza caída de ese bebé, sin que ese bebé haya ejercido una gota de fe en lo que se está haciendo allí, sin que ese niño tenga una sola noción de conocimiento de lo que está sucediendo allí, sin que ese bebé nunca haya oído una sola palabra de la palabra de Dios. Ese niño allí está siendo regenerado por el Espíritu Santo, por la obra milagrosa de ese sacramento llamado bautismo. Amados, eso es verdad. Es cierto que el bautismo es un medio regeneracional con capacidad para regenerar a una persona, para volverla a la vida, para impartirle un nuevo nacimiento. Es cierto que la persona puede experimentar esa realidad espiritual sin que tenga conocimiento de la verdad bíblica, sin que se haya arrepentido de sus pecados de manera consciente y deliberada, podrá experimentar una regeneración. ¿Podrá esa persona realmente ser un ciudadano, una ciudadana del reino de los cielos? ¿Saldrá de moro a cristiano ese niño, esa niña? Porque el cura le impartió ese sacramento llamado bautismo. Amados hermanos, eso es una herejía. El justo por la fe vivirá. Para ejercer fe, lo primero es conocer la verdad. Y para conocer la verdad, usted tiene que tener una cabeza consciente, instruida en esa verdad. De manera que esos sacramentos católicos romanos son una pura fantasía, no están basados
en la verdad evangélica. La famosa confirmación es otro sacramento. Yo recuerdo que a mí me confirmaron a los 7 años, lo recuerdo como ahora. Y fue para una Semana Santa. El arzobispo de San Francisco de Macorís, eso se anunció con muchos meses de antelación, fue a Nagua. Yo recuerdo que mi mamá me vistió de blanco. No, para la confirmación también. A mí me vistieron de blanco, yo lo recuerdo como ahora. Me vistieron de blanco, unos zapatos brillosos. Y allí el famoso arzobispo me hizo una señal aquí en la mano, me puso así el mismo, con su dedo, me hizo así una cruz aquí y me tomó un poquito de agua y me lo roció en la cabeza ahí, la famosa agua bendita, agua bendita. Ahí, de nuevo, hubo una confirmación de ¿qué? Del bautismo. Es una repetición de ese bautismo. Ahora la pregunta es, ¿para qué esa confirmación? Si ya fui regenerado por el bautismo. Es que la obra del arzobispo tiene más autoridad que la obra del cura que me bautizó. Por si acaso se quedó algo sin regenerar en mí. Él completó esa obra que el cura no logró hacer por completo. Yo creo que eso es lo que está detrás de esa famosa confirmación como sacramento. Si faltó algo por salvar, por regenerar, entonces el arzobispo tiene más rango, tiene más autoridad y por ende su obra debe de ser más eficaz, más eficiente, con una mayor amplitud de acción para lograr el objetivo de salvar a esa persona. Como sabemos, la Eucaristía o la famosa misa es ese sacrificio que se lleva a cabo en donde el cura lleva a la práctica lo que se llama la transubstanciación. Por eso encontramos que en cada iglesia católica hay un altar, porque es una réplica ¿de qué? Del viejo templo de Jerusalén, donde había un altar, donde se presentaban los sacrificios de aquellos animales que eran inmolados por o para la propiciación del pecado de Israel. Bueno, ¿qué es la misa? Bueno, es la continuación de ese sacrificio expiatorio que continuamente los judíos llevaban a cabo para la expiación de sus pecados. Ellos conectan el templo judío con los templos suyos y siguen haciendo esa misma práctica. Entienden que cada vez que el cura toma la hostia y el vino, tiene el poder de convertir aquello en carne literal de Jesús, en sangre literal de Jesús. Y ahí están ellos haciendo ese sacrificio, presentándole a Dios ese sacrificio expiatorio por los pecados de aquellos que están allí. Y obviamente es un medio de gracia salvadora. Es un medio que encarna la gracia de Dios. Cuando una gente se come ese pan, se bebe ese vino, se está comiendo, se está bebiendo a Cristo mismo. Por ende, cuando se come ese pan y se bebe ese vino,
su alma está siendo salva en ese momento. Su alma está experimentando el don de la salvación. Está redimiendo sus pecados, lavando su pecado, expiando sus pecados. Eso es verdad. ¿Es eso verdad, hermanos? Eso es falso. Eso es totalmente falso. La Santa Cena fundamentalmente es una representación física de la obra de Cristo, con la cual nuestros pecados fueron expiados, perdonados y redimidos de toda esclavitud. Es totalmente falsa esa doctrina de la Eucaristía. Amado, por eso el catolicismo romano es una religión falsa de pie a cabeza. Es una religión plagada de superstición y no de verdad. Cada doctrina que usted toma de esos 7 sacramentos que ellos tienen está totalmente distorsionada y apartada de la verdad evangélica, totalmente. Por eso podemos concluir que el catolicismo romano es una religión falsa, totalmente falsa. Y en ese contexto debemos entonces de comenzar a ver los medios que Dios ha establecido para impartir aquellas gracias en las cuales Él nos bendice como parte de ese paquete de salvación que nos ha impartido cuando conocimos a Jesús como Señor y Salvador. ¿Se entiende? ¿Alguna duda, alguna opinión, algún comentario de lo que hasta aquí hemos dicho? Porque es importante esto, mis hermanos. Porque esto marca la diferencia radical que hay entre la mentira y el error de dos mundos, el catolicismo romano y la iglesia evangélica, o la iglesia reformada más bien, para ser específico. Porque hay muchos evangélicos que andan muy cerca de estos pasos en que andan los católicos romanos con relación a los medios de gracia. Muchos evangélicos. Así es. Sí, porque han hecho justamente de eso un ídolo. Por eso le tienen un día consagrado. De hecho, aquí hay un día feriado. ¿Cómo que se llama ese día? El día de Corpus Christi. Ahora en estos días. Exactamente. Ahora en este mes, sí, por ahí en mayo, por ahí viene Corpus Christi, que es un día feriado. Correcto. Y ese día usted ve que hacen un desfile, sacan la famosa hostia, por ahí por la calle van desfilando con esa hostia y le hacen muchísima reverencia y la adoran. O sea, han hecho de la Santa Cena una terrible superstición. Por eso, mis amados, yo soy de la opinión de que la misa es uno de los actos más abominables que hay en contra de la verdad de Dios. Es uno de los actos más abominables que hay, la misa. No hay algo que sea más abominable que eso, a los ojos de Dios. Porque dice exactamente y hace todo lo contrario a lo que Dios en su palabra ha enseñado. ¿Alguien levantó la mano? ¿Perdón?
Sí, ahí tenemos también la penitencia. La penitencia es parte también de los sacramentos. En la penitencia está justamente el famoso confesionario. Ahí está el confesionario, ahí están los famosos ayunos, las migraciones penitenciales a los lugares de devoción como la Altagracia en Higüey, la famosa romería según en España, y aquí la penitencia que hacen aquí a Vallaguana, la que hacen a Santo Cerro. Eso es parte de esas penitencias. Eso es parte de las penitencias. Oscar Romero. Bueno. Es que para ellos la obra de Cristo no está completa. No está completa. Y el fin de esos sacramentos es completar la obra de Cristo. Completar la obra de Cristo. Por eso la misa. La razón de ser una misa es completar lo que le falta a la obra de Cristo. No es suficiente lo que Él hizo. Tú tienes que hacer también esto, tú tienes que hacer aquello. Los sacramentos te llevan por ahí, por ese camino, de completar lo que Cristo hizo. ¿Perdón? Claro. 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 Eso es parte también de los sacramentos que ellos tienen. Eso está dentro de las penitencias. En ese caso, las penitencias le dan a la gente la posibilidad de hacer obras en favor de lo que ya se fueron. Por ejemplo, mi mamá tiene casi 40 años de muerta, 40 años, más de 40 años de muerta. Y mis tías todavía, el 10 de septiembre, que fue el día de su muerte, le hacen el cabo de año. O sea, todos los años, tienen 40 y pico de años, año por año, el 10 de septiembre, que fue el día de su muerte, ellas hacen un cabo de año. Mi pregunta es, mi mamá murió en Conversa. ¿Cuándo lograrán completar? ¿Cuántas misas necesita para completar esa obra mediante la cual Dios la sacará de pena y la llevará a descansar? ¿Cuándo? ¿Cuántas faltan? Esa es una doctrina que ellos la extraen de los libros apócrifos. Creo que hay una referencia a algo en uno de esos libros apócrifos. Ellos tomaron esa referencia y de eso hicieron una doctrina. De ahí es que sale, de los libros apócrifos. Ah, claro, un buen negocio. Sí. Así es. Sí, eso es bien viejo, bien viejo. En base a eso se elaboró la famosa aquella, ¿cómo se llama? Que la gente pagaba unos cuartos para sacar a los muertos. Las famosas indulgencias, de ahí es que vienen. Las famosas indulgencias. Donde la gente podía, con 100 pesos, sacar un muerto desde allá del purgatorio. Esa famosa catedral, San Pedro, la construyeron en base a eso. De hecho, lo que provocó a Lutero fue que fueron allí a su parroquia a vender indulgencia.
Y el tipo era tan exagerado que eso despertó en Lutero. Y obviamente Dios lo despertó para que viera la maldad que se estaba cometiendo. Sí, Luis. Al lado del limbo. Exacto. ¿Dónde está el purgatorio? ¿Dónde está al lado del limbo? Es una buena respuesta. ¿Y a dónde está el limbo? Bueno, espera. Ahí está al lado del purgatorio. Sí, no, eso es la fe del carbonero. ¿Dónde está el purgatorio? Al lado del limbo. ¿Y dónde está el limbo? No, al lado del purgatorio. Vamos a orar, hermano. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra, porque nos concede, Padre, conocer esos medios especiales que tú usas cada día para nuestro bien espiritual. Concédenos, Señor, atesorarlo y especialmente usarlo de manera diligente, continua. Te lo rogamos para tu gloria, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo tú necesito?